Saludos cordiales para todos los que están viendo este video. Yo me llamo Sandro Leguizamón y encantado de poder estar delante de ustedes. Y en este momento quisiera compartirles un tema que estuve investigando, que es la educación como perfeccionamiento humano. Libertad, verdad y hábito. Si bien el título ya es bastante sugerente, quiero profundizar un poquito más. Em, para todo este trabajo investigativo, sobre todo me estaré basando en el libro que se llama Filosofía de la Educación, de Francisco Altarejos y Concepción Naval. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la educación? ¿Educar es solamente transmitir información o es algo más profundo? En un mundo tan marcado por la inmediatez, el relativismo, surge la necesidad de redescubrir la educación no como un producto, sino como una acción que realmente transforma al ser humano. Por lo tanto, la tesis que estaré defendiendo es que la educación es un proceso de perfeccionamiento humano, que no puede darse sin la búsqueda de la verdad, el ejercicio de la libertad y la estabilidad que proporcionan los hábitos o las virtudes. Estos elementos no son solamente piezas aisladas, sino que son los ejes que permiten al hombre llegar a ser lo que es. Por lo tanto, estaremos desarrollando algunos conceptos que van a ser vitales para todo lo que estoy investigando, lo que es la educación. Y primeramente, remitiéndome nuevamente a los autores que ya he mencionado, el ser humano nace con múltiples posibilidades o potencialidades, pero no nace formado. A diferencia del animal, cuya conducta es instintiva y ya determinada, el hombre posee cierta plasticidad, o sea, la capacidad de adaptarse y adecuarse a su entorno. Por lo tanto, la educación se define entonces como una ayuda al perfeccionamiento humano. Es una condición y promoción hacia un estado de plenitud que Santo Tomás de Aquino identificaba justamente con la virtud. No es solo adaptarse al medio, sino humanizar la vida a través del crecimiento de nuestras facultades. Y para esto vamos a estar viendo unas verdades prácticas, porque la educación necesariamente requiere de la verdad, ya que no es solamente y en este caso no nos estamos refiriendo solo a una verdad teórica, sino a una verdad mucho más pragmática, mucho más práctica, relacionada con la acción humana. Como señalan ya los autores mencionados, el bien depende esencialmente del conocimiento. Educar implica enseñar al aprendiz a juzgar rectamente la realidad para que pueda actuar bien. Y también otro concepto bastante importante en lo que estuve descubriendo en mi investigación es la libertad como autodeterminación. Muy contrario a la idea común de libertad como sinónimo de hacer lo que uno quiera o la mera indeterminación, Altarejos y Naval la definen más bien como una autodeterminación. La libertad, en este caso, es la capacidad de estar por encima de las determinaciones externas. En educación, el objetivo es la autonomía, que el sujeto actúe por una voluntad libre y no por una coacción externa. Otro término y otro concepto que es bastante vital en el mundo de la educación y en el mundo general es el hábito como crecimiento. El hábito es el puente. Lejos de ser una rutina mecánica o un freno, el hábito es la perfección intrínseca de la potencia. Formar hábitos es capacitar a la persona para que sea dueña de sus propios actos. Por eso, definir la educación como formación de hábitos es en realidad una afirmación plena de la libertad humana. Y profundizando un poquito más, ¿de qué manera estos conceptos se relacionan entre sí? Me estoy refiriendo a los conceptos de la verdad, la libertad y el hábito que ya estuvimos mencionando. Y a mi parecer, según lo que estuve investigando, se relacionaría de esta manera. La verdad nos muestra el camino hacia el bien. La libertad es el motor que nos permite elegirlo. Y el hábito es lo que nos da esa constancia necesaria para mantenerlos en ella. Sin hábitos, la libertad sería fugaz. Sin verdad, la libertad estaría ciega. Así de sencillo.
Ahora vamos a ver de qué manera esto se puede aplicar a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. Y no se me ocurre mejor ejemplo que el desafío que nos generan las redes sociales y tantas difusiones de falsas noticias que sale día a día, por lo que me hace pensar que un estudiante actual necesita una formación intelectual, entre paréntesis, un hábito, para discernir la verdad entre tanto ruido informativo. Si solamente sigue las tendencias espontáneas que surge cada rato, lo que en un lenguaje rusoniano sería la libertad de la espontaneidad, este estudiante o esta persona perdería totalmente su autonomía entre tantas falsas noticias. Ahora quiero darles mi interpretación personal. Y a mi parecer, la relevancia actual de este enfoque radica en combatir lo que podríamos llamar como el vacío del relativismo, ya que educar hoy debe ser ayudar al estudiante a poseerse a sí mismo a través de las virtudes que le permitan navegar una realidad tan compleja como la nuestra sin perder su norte ético en el proceso. Así que, ¿de qué manera podemos concluir esto? Yo lo sintetizaría de la siguiente manera, basándome una vez más en lo aprendido de Altarejo y Naval, diría que la educación es un proceso de crecimiento irrestricto, o sea que no termina en la escuela, porque el hombre nunca deja de crecer como persona. Por lo tanto, nunca deja de aprender y nunca deja de tener la oportunidad de educarse y nutrirse con nuevas verdades y con nuevos conocimientos. ¿De qué manera podríamos valorar esto con un poquito más de noción crítica? Yo diría que es algo fundamental, algo innegociable, recuperar la noción del hábito como virtud. En una cultura que lastimosamente premia lo desechable, que yo diría que la virtud aporta una unidad de vida necesaria para que el ser humano sea verdaderamente libre y no viva esclavizado por la espontaneidad que cambia cada rato. ¿Y de qué manera esto sería relevante para nosotros? Sobre todo teniendo en mente el mundo de la educación, yo diría que la educación actual no debe ser solo algo tecnológico o utilitario. Si bien la tecnología y buscar lo útil, por supuesto que tiene su valor, yo diría que su verdadera relevancia está en responder a la pregunta milenaria de Sócrates de ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Tratándolo no como un engranaje social más, sino como una persona capaz de trascender hacia la verdad. Y por mi parte esto sería todo, y no me queda más que agradecerles por acompañarme en esta pequeña reflexión. Muchas gracias y hasta la próxima.